Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema del sistema esquelético. En este video analizaremos cómo este sistema es fundamental en la anatomía humana. Miraremos diferentes aspectos, definiciones, características, procesos y componentes que tiene este sistema del cuerpo. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a mirar lo que es ¿qué es el sistema óseo? También llamado esqueleto, que es la columna vertebral. Lo pueden tomar de manera literal o figurada, que sostiene al cuerpo humano. Está conformado principalmente por huesos, que es el tejido óseo, y cartílagos, que es el tejido cartilaginoso. Para entender sus fundamentos hay que tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos es que sirve como soporte y forma. Los huesos proporcionan la estructura que da forma al cuerpo y soporta los tejidos blandos. Sin este armazón seríamos como una masa gelatinosa. Otro aspecto es que da protección. El cráneo resguarda el cerebro, las costillas protegen el corazón y los pulmones y la columna vertebral defiende la médula espinal. Hay que pensar como que los huesos son como los guardaespaldas de los órganos más importantes. Otro aspecto a tomar en cuenta es el movimiento. Los huesos se articulan entre sí y trabajan en conjunto con los músculos para permitirnos caminar, correr, bailar o simplemente levantarnos del sofá. Cuando te mueves es como una orquesta bien organizada de músculos y huesos que están coordinando, tocando de manera unísona. Otro aspecto es que da una producción de células sanguíneas. La médula ósea, que se encuentra al interior de muchos huesos en la cavidad medular, produce glóbulos rojos y blancos, así como plaquetas. Sus huesos son básicamente fábricas de células sanguíneas. Otro aspecto a tomar en cuenta es que el sistema óseo sirve como almacén de minerales. Los huesos guardan minerales como calcio y fósforo. Cuando el cuerpo necesita estos minerales, puede retirarlos de su propio depósito óseo. Y el último aspecto a tomar en cuenta es la composición. La pueden componer el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. El tejido óseo es el compuesto de hueso que es duro, resistente y con capacidad de regeneración, pero no hay que abusar de ello sin precaución. Por otro lado está el tejido cartilaginoso, que es más flexible y elástico, presente en zonas como ser la nariz, las orejas y las articulaciones para amortiguar golpes. Podemos decir que el sistema óseo en general no solo evita que seamos una masa informe, sino que protege, produce células vitales, almacena minerales y nos permite movernos con gracia. Una gran maravilla de la ingeniería biológica es lo que tenemos a través del sistema óseo. Algunas características fundamentales del sistema esquelético. El primero de ellos es que es una estructura rígida pero dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una estructura estática. Nosotros estamos en constante movimiento, por lo cual los huesos se remodelan constantemente. Por otro lado, tenemos que el sistema esquelético está constituido por 206 huesos en un adulto. En los bebés hay más, pero se fusionan cuando ya están en la etapa de adolescencia a su parte de adultez. Por otro lado, tenemos la división del sistema esquelético en dos partes. Uno es el esqueleto axial, el cual lo conforma el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Por otro lado está el esqueleto apendicular, que son las extremidades superiores e inferiores, la cintura escapular y la pélvica. Por otro lado tenemos la fusión hematopoyética, que es la médula ósea roja en los huesos largos que producen células sanguíneas. Por otro lado, el aspecto más fundamental que tiene el sistema esquelético es la adaptabilidad. Puede fortalecerse con ejercicio, el sistema óseo, pero se deteriora con el sedentarismo o enfermedades para los huesos, como ser la osteoporosis. Por otro lado, mencionaremos 5 funciones del sistema óseo. Como ser el primero de ellos
que el sistema óseo sirve como soporte para el cuerpo. Los huesos forman una estructura rígida que sostiene los tejidos blandos y dan forma al cuerpo. Básicamente podemos mencionar que el sistema óseo puede asimilarse como un molde en el cual se le da la estructura y rigidez necesaria a nuestro cuerpo. El esqueleto actúa como andamiaje, que sin él seríamos un revoltijo de músculos y órganos sin una estructura definida. Por otro lado, tenemos la función de protección de estructuras vitales, es decir, el cráneo resguarda el cerebro, la caja torácica protege corazón y pulmones y la columna vertebral salvaguarda la médula espinal. Esta protección es crucial para nosotros, a la supervivencia, ya que a través de ellos se puede amortiguar golpes, evitar lesiones orgánicas o de los órganos delicados. Por otro lado, tenemos la función de reservoría de sales, es decir, de reserva de sales. Por otro lado, ahí mismo se puede guardar calcio, fósforo, entre los otros. Los huesos almacenan minerales esenciales como ser calcio y fósforo en su matriz ósea. Cuando el cuerpo necesita calcio, por ejemplo, para la contracción muscular o la transmisión nerviosa, el hueso libera parte de este mineral a la sangre. Así que el esqueleto funciona como, por decirlo, como una caja fuerte de minerales que el organismo administra según las necesidades que hayan. Por otro lado, tenemos la función que aporta continuos generación continua de células sanguíneas. En la médula ósea roja que se encuentra ubicada en los huesos largos, costillas, esternón y cadera, se producen los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Con lo cual, dentro de estas se producen esta situación. Esta producción constante asegura la renovación de la oxigenación de la sangre y el correcto funcionamiento del sistema inmune. Por último, tenemos la función de base mecánica para el cuerpo, es decir, el movimiento. Los huesos, en conjunto con articulaciones y los músculos, permiten el movimiento. Piensa en tus huesos como que fueran palancas, músculos como si fueran cuerdas que tiran de ellas para generar acciones, como caminar, correr o simplemente alzar la mano. En general, el sistema esquelético no es solo un armazón pasivo que regula minerales, fabrica células sanguíneas y protege órganos vitales. Así que si algún día te preguntas por qué tengo huesos, recuerda que sin ellos no podrías ni parpadear sin parecer una gelatina abundante, lo cual es una maravilla biológica que nosotros poseemos. Por otro lado, encontraremos lo que es ahora la división del esqueleto. En primera parte de la división es el axil o axial, en la cual la conforma la cabeza, la columna vertebral y el tórax. Otro lado tenemos la primera cintura, la cintura torácica o escapular. Tenemos ahí la unión del omóplato y de la clavícula. Por otro lado tenemos la división apendicular, en los cuales son los miembros superiores e inferiores. Y por último tenemos la segunda cintura, que sería la cintura pélvica, perdón, que son la unión de los coxales o ilíacos. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular se encuentran unidos por dos cinturas, como mencioné. El primero es la cintura escapular, que da la unión de lo que es la parte superior de nosotros con la parte de las extremidades superiores. Por otro lado, tenemos la cintura pélvica, que es la unión, por decir, de la cintura con el resto de la parte inferior, que sería en este caso de las extremidades inferiores. Pasando a la siguiente, tendríamos las partes del hueso. El hueso está compuesto, en este caso, de diferentes miembros que vamos a tratar de verlos. La primera parte es la parte central.
en las cuales sería por decir esta parte, que es la parte donde se congrega lo que es la parte más sólida y de distribución del hueso. A esta parte la vamos a denominar diáfisis. Ahora, por otro lado, tenemos lo que son las partes más externas, es decir, las partes frontales o son las partes más exteriores de los huesos. A estas las vamos a denominar como epífisis. Ahora veremos otra parte. Se preguntarán, para unir lo que es la parte del centro, que es la diáfisis, con sus extremos, que son las epífisis, las uniones de cada uno de ellos se llaman metáfisis. Son, por decir esto, lo que está en color negro, que da la unión de esta parte. Y en esas partes son donde se dan lo que son las hormonas de crecimiento de las personas, que estamos desde niños y llegamos a una cierta parte, es decir, 22, 23, 24 hasta los 25 años de crecimiento. Una vez ya se haya segmentado lo que es la hormona de crecimiento, se solidifica para convertirse a una parte más y fortalecer la unión de huesos en este caso. Pasando ahora a lo que es el cartílago articular, que esta parte es fundamental, ya que nos permite la unión de dos huesos, sirve como barrera, por decir algo gelatinosa, que nos permite evitar tantas fricciones entre los dos huesos y nos permite manejar mejor la articulación. Pasamos a la siguiente, que tendríamos el lado del periósteo. En este caso, el periósteo sería la cobertura superior o superficial del hueso, que es la que le da fortaleza mismo. Se le llama periósteo. Por otro lado, tenemos por decir, la cobertura, en este caso, de la parte interior del hueso. A este le vamos a denominar endostio, que es la cavidad en sí, la cobertura de la cavidad medular, que está en la parte más interior. Por otro lado, tendremos la cavidad medular, que hoy sí, la parte interior del hueso, es decir, la capa más interior, y ahí se circula lo que es la producción sanguínea de los glóbulos rojos, de lo que son los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí mismo se puede encontrar en esta parte amarilla la regeneración ósea, que los permite encontrar ahí lo que es la médula ósea. Pasamos al siguiente, que tendríamos ahora los procesos biológicos del sistema esquelético. Como primer punto tenemos el osteogénesis y la osificación, es decir, la formación de los huesos. En el proceso por el cual se forman los huesos se dan dos formas. El primero de ellos es la osificación intramembranosa, es decir, la formación directa del hueso a partir de una mesenquima. Ejemplo de ellos son los huesos del cráneo, en la parte superior. Cuando nosotros damos un buen golpe, nosotros luego ligeramente se nos hace como un pequeño chichón en la parte superior. En esa parte se hace una regeneración intramembranosa en el cual se trabaja las membranas del cerebro para reacomodar o ver alguna situación delicada del cráneo. Lo hace de manera natural. Por otro lado, tenemos la osificación enteral. En este caso tenemos el reemplazo del cartílago por hueso. En este lo podemos encontrar en diferentes huesos, como ser el fémur y el húmero. En este caso, el reemplazo del cartílago, que a la vez que se va desgastando por la fricción de los huesos, se tiene que hacer, en este caso, este proceso biológico. Por otro lado, tenemos la remodelación ósea, o también llamada reubicación ósea. Los huesos se regeneran continuamente gracias a
el osteoclatos, es decir, se destruye el hueso viejo y hacemos a través formación del nuevo hueso o también llamado osteoblatos. Es decir, como pequeño, así como cuando cambia la remodelación o por decir el cambio a una analogía que quería mencionar de las escamas o la piel de una serpiente. En este caso pasa lo mismo, que se destruye la capa más externa del hueso para rejuvenecer una nueva. Este proceso permite la reparación ósea tras las fracturas que hemos mencionado. Por otro lado, tenemos las articulaciones. Son los puntos donde se unen los dos huesos para evitar lo que son lesiones. El primero de ellos, porque se divide en tres partes las articulaciones. El primero de ellos es la sinatrosis, sin movimientos. Por ejemplo, se puede ver la articulación de las suturas del cráneo. Por otro lado, tenemos la anfiartrosis, movimiento limitado. Ejemplo, las articulaciones intervertebrales, que los encontramos más en la parte superior de nuestro cuerpo. Por otro lado, encontramos los diartrosis, movimiento amplio, que son aquellas articulaciones como ser en los codos, en las rodillas, ya que ahí se hacen lo que son el movimiento de nuestros miembros superiores e inferiores. Tenemos ahora ejemplos de huesos por tipo. Tenemos el primero de ellos que son huesos largos, que son el fémur, la tibia, el húmero. Tenemos los huesos cortos, que son los huesos del carpo y el tarso. Tenemos los huesos planos, que son el omóplato y el cráneo. Y también tenemos los huesos irregulares, como son las vértebras. Y por último, los huesos sesamoideos, que son, por ejemplo, la rótula. Ahorita acabamos de mencionar los tipos de huesos, pero a continuación entraremos un poco más en profundidad de cada uno de ellos. En primera instancia, dentro de los tipos de huesos, encontramos los huesos largos. Por decir, son aquellos que predominan la longitud al espesor y el ancho. Es decir, tiene más lo que es la longitud del hueso que su propia anchura o el grosor del mismo en este caso. También este tipo de huesos constan de un cuerpo o diáfisis de dos extremos o epífisis. En este caso, la unión de dos huesos de la parte del el extremo inferior con el extremo superior. Por otro lado, tenemos la unión entre la epiáfisis y la diéfisis que se llama metáfisis, que son en la unión de la parte central con los extremos, que son los conectores, que lo vimos anteriormente. Y los huesos más, por decir, destacados dentro de los huesos largos son el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y el cúbito. Por otro lado, tenemos los huesos cortos. En este, en cambio, el volumen es restringido y está en su forma, es variable. Se encuentra en el carpo y en el tarso. En el caso de los huesos del carpo son los escafoides, el ganchoso, entre otros. Y los huesos del tarso, que son los huesos que se encuentran en el pie, están el calcáneo, el astrágalo y el navicular, entre otros muchos. Por otro lado, tenemos los huesos planos. ¿Por qué se le denominan huesos planos? Su espesor es reducido, es decir, que el grosor de estos huesos es muy poco, ya que se predomina la longitud y el ancho, especialmente en los huesos que encontramos en nuestro cráneo, que es de este tipo, que el espesor o el grosor del hueso es muy restringido. Se constituye en las paredes de las cavidades craneales, también de las cavidades nasales, de las cavidades orbitarias y de las cavidades pelvianas. Huesos destacados dentro de los huesos planos, cabe la redundancia, son los huesos frontales, el parietal, el omóplato, el coxal y el externón, entre muchos otros. Por otro lado, tenemos los huesos irregulares, todos aquellos huesos que por su
forma no se pueden clasificar en otro tipo. En este caso tenemos las vértebras. En este caso, las vértebras no entran en ningún conjunto anterior, ni son huesos largos, ni son huesos cortos, ni son huesos de un grosor reducido. En este caso se clasifican como huesos irregulares. Por otro lado, tenemos huesos dentro, lo que era los huesos irregulares, encontramos los huesos neumáticos. Son un subgrupo de este que poseen cavidades llenas de aire. Eso es su nombre. Los huesos que forman la cara tienen esta característica. Por ejemplo, cuando usted, por decir, inhala aire, estos hacen que la cavidad, por ejemplo, de la nariz se expanden, perdón, para que entre el aire. Igual, cuando usted retiene aire en su boca, se le inflan las mejillas. A eso se le llaman los huesos neumáticos, como ser el esfenoides y el etmoides. Por otro lado, tenemos los huesos sesamoideos. Estos huesos son accesorios que pueden tener diversas localizaciones, generalmente en las proximidades de los tendones. ¿Por qué se le llaman así los huesos? Porque tienen una similitud a las semillas de sésamo. Por decir, los huesos de la rótula o las sesamoides del ayus. De caso. Como conclusión, podemos mencionar algunos procesos que encontraremos como ser la dinámica en constante renovación del sistema esquelético. No es una estructura estática, está en permanente remodelación gracias a la acción coordinada de los estoclatos y osteoblatos, lo que permite la reparación de fracturas y la adaptación a diferentes estímulos, como el ejercicio o la inactividad. Funcionalidad que tiene el sistema óseo es múltiple. Más allá de ser el andamiaje del cuerpo, los huesos cumplen roles vitales, tanto en la protección de órganos vitales, como hemos visto, el almacenamiento de minerales esenciales, como será el calcio, y la producción de células sanguíneas mediante el hematopoiesis. Por otro lado, tenemos la organización estructural precisa. La división entre el esqueleto axial y el apendicular permite una distribución especializada de funciones, optimizando tanto la estabilidad como la movilidad. Esto es crucial para entender cómo el cuerpo se mantiene erguido y se desplaza. Encontramos también los procesos de desarrollo diferenciados. La formación de huesos se da mediante el ossificación y intramembranosa y el controndreal. Procesos fundamentales para la formación del esqueleto completo y que demuestran la versatilidad y complejidad del desarrollo óseo. Por último, como conclusión general, tendríamos las implicaciones clínicas y de salud. Un conocimiento profundo del sistema esquelético es esencial para abordar problemas como el osteoporosis, las fracturas y otras patologías. Cuidar nuestros huesos es invertir en nuestra salud futura, ya que son la base fundamental de nuestro cuerpo sobre la cual se sostiene todo nuestro organismo. En resumen, entender el sistema esquelético te proporciona una visión integral de cómo nuestro cuerpo se estructura, protege y renueva. Así que ya sabes, cuida tus huesos, muévelos con inteligencia para que sigan siendo tu mejor soporte, tanto en la vida diaria como en el examen de admisión. Esto ha sido todo. Si ha sido de tu agrado, me ayudas mucho dejando tu like, dejando comentarios. Al final de este video encontrarán un enlace que los llevará a una serie de cuestionarios de lo que se ha visto en este video. Al igual, activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades del canal y suscríbete a este canal. Sin más, saludos.